Ángela en su mesa centrada, aguja y tela en mano emocionada. Hola mi gente linda de YouTube, pues ¿cómo les parece que me acabó de llegar este paquetico que llevaba esperando hacía días porque estaba muy ansiosa de tener esta herramienta que he pedido? Estaba muy ansiosa porque quiero probarla, quiero coser y ver y mostrarle a ustedes a ver si funciona como en la descripción. Por eso tengo aquí una cremallera. Entonces vamos a abrir el paquetico. Entonces vamos a abrir el paquetico. Estaba muy ilusionada que me llegara este paquete. He visto esto en el mercado de la costura y me llamó mucho la atención porque si funciona como lo hacen ver en el mercado, entonces pues es una herramienta muy valiosa para nosotros los que cosemos constantemente. Y se preguntarán, ¿para qué sirve este aparatico? Bueno, este aparatico sirve para coser cierres, zipper, o bueno, en fin, tiene infinidad de nombres, como se llame, según en el país donde nos encontremos. Entonces aligera y deja muy perfecto este trabajo, muy ordenado. Porque imagínense lo que nos cuesta o el tiempo que nos cuesta cambiar, por ejemplo, un cierre de 60 centímetros en una chaqueta. Primero soltarlo completamente y luego pegar el otro, y tenemos que hacerle un pespunte primero con la mano para que el cierre no se nos corra, y así de esta manera lo podemos coser mejor porque despuntándolo, ¿no? Pero este aparatico, si es verdad lo que dicen y funciona como lo dicen, entonces nos va a ser de mucha ayuda en nuestro trabajo diario. Entonces vamos a por ello. Que podemos coser este cierre sin ningún aparato. Claro que lo podemos coser porque lo hemos hecho muchísimas veces, pero nos vamos a demorar un poco más de tiempo y tiene sus cuidados y sí, hay que tenerle mucho cuidado para que quede no un lado más largo ni más corto. Entonces pues tiene su tiempito. Y este aparatico, según el mercado que lo vende, es bueno para coser un zipper, un cierre muy rápido y muy ordenado. Entonces vamos a comprobarlo. Bueno, ya tengo aquí instalado el aparato, la tela y el cierre también ya los tengo listos, miren. Pero antes de comenzar a coser, voy a cambiar el pie universal por el pie de coser cremalleras. Listo, ya está el pie. Entonces ahora sí vamos a comenzar a coser. Bajamos la patica y a ver. Bueno, como es la primera vez que lo utilizo, yo estoy con mucho cuidadito. Entonces bajo cuidadosamente el carrito
Bueno, entonces ya aquí está instalado. Ya lo atornillé aquí a la máquina. Alisté la tela, el cierre. Y vamos a comenzar a coser, pero antes de coser tengo que aclarar que hay que cambiar el pie universal por el pie de cambiar los cierres, o sea, el derecho o el izquierdo según el que estemos cosiendo en estos momentos. En este caso el derecho. Yo ya lo cambié, entonces vamos a comenzar a coser. Bajamos la patica. Bajamos el carrito, levantamos la aguja, bajamos la aguja otra vez y seguimos. Aquí tenemos que hacer un doblez y le hacemos inmediatamente el doblez que lleva al final el cierre. Entonces ahora vamos a coserle la costura de pespunte por encima, que tiene que quedar en una línea muy recta y muy precisa. Entonces en este caso colocamos el aparatico ajustando los dientes. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que según la costura que vamos a hacer hay que estarlo corriendo. O sea, aflojamos el tornillo, lo corremos. Ahora vamos a hacer la costura de pespunte. Aflojamos este tornillito. A ver si lo puedo enfocar. Este tornillito lo aflojamos, lo corremos y entonces va a dar aquí en los dientes. Igualmente tenemos que apretarlo de este tornillo y de este tornillo. Tenemos que estarlo corriendo según la puntada que vamos o la costura que vamos a hacer en el cierre. Bueno. Entonces, yo voy a hacer la costura de pespunte y comenzamos. Otra cosa que tengo que aclarar es, ahora voy a cambiar el pie por este pie de compensación. Para así hacer una costura más uniforme, más nivelada. O sea, el aparato funciona, solo que hay que tener en cuenta todos estos pequeños detalles. Y pues, como se dice, la práctica hace al maestro. Entre más ejercitemos con el aparatico, más nos vamos a volver expertos en el manejo del mismo. Bueno, entonces lo subo, lo bajo y vamos a hacer el pespunte. Aquí bajo la aguja, lo subo, lo retiro, bajo el carrito
vean cómo ha quedado. Un despunte perfecto. Entonces vamos a coser el otro lado. Bueno, ahora vamos a coser el otro lado. Volvemos a cambiar el pie. Este que estaba ahí o este que está ahí es el pie de compensación. Entonces vamos a ponerle el pie de coser cierres. El lado izquierdo. Bueno, entonces aquí volvemos a correr el aparato hacia adelante, aflojamos nuevamente los dos tornillos y lo corremos hasta que nos dé el espacio que necesitamos para coser el cierre. Más, ahí, bajamos. Ahí está. Y volvemos a apretar. Hay que apretarlo bien para que el aparato no nos corra. Ahí está. Bueno, entonces continuamos. Yo le puse un alfiler para que no me corriera, pero una vez que ya le tengamos el ritmo, no pasa absolutamente nada. Ya lo vi. Corremos para hacerle el despunte por encima. Ahora tiene que quedar aquí. Y lo apretamos nuevamente. Paso es volver a cambiar el pie por el pie de compensación para hacer el despunte por encima. O sea que nosotros a veces vemos esos videos que suben en los shorts, que es rapidito pero hay que tener en cuenta el proceso y el trabajo que hay detrás de cada video. Que eso es un proceso y trabajo desde luego, pero el aparato funciona. Bueno, aquí tengo que volver a correr, yo lo corrí mal, no tuve en cuenta el ancho del pie. Allí. Hay que tener en cuenta todos estos detallitos para que el trabajo nos quede bien, pero vamos a practicar mucho y seremos unos expertos manejando este aparatico. El pie de compensación ya está allí, lo bajo ahí.
del otro lado. Entonces los voy a llevar a la mesa para cerrar el cierre, la cremallera, y mirar cómo nos ha quedado. Yo cogí este cierre de este color neón para que se viera más. Bueno, entonces vamos para la mesa. Bueno, aquí ya lo tenemos en la mesa. Entonces vamos a mirar a ver cómo nos quedó. Miren. ¿Funciona el aparato? Claro que funciona y muy bien, pero como dije, la tela no queda embombada, no queda aquí con ondas, porque esta es una tela que estira, miren, queda muy perfecto porque la función del aparato es sostener el cierre para que la tela no se corra, para que la tela no quede así con olas. Y vean el resultado, espectacular, ¿verdad? Bueno, mi gente linda de YouTube, ¿qué les pareció el video? Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, solo déjenme en un comentario aquí abajo. Inscríbanse a mi canal también aquí abajo, regálenme un dedito hacia arriba y nos vemos hasta el próximo video. Ángela en su mesa centrada, aguja y tela en mano emocionada.